Bienvenidos todos. Bueno, sé que algunos andan en sintonía, en esa sintonía total con las escrituras, con este mensaje de salvación. ¿Quién me puede recordar cómo se llama la prédica para seguir adelante? ¿Qué me dice por allá? Pastor, buenos días. Seguimos en la misma tónica. Sí, señora. Entonces, ¿dónde está el sembrador en el capítulo 6? ¿Será? Sí, señora, estamos, dice mi hermano Emanuel y dices tú también, ¿en dónde estoy sembrado? ¿En dónde estamos sembrados? Y que estamos teniendo como base bíblica la cita de Mateo 13, 1 en adelante, que habla sobre la parábola del sembrado. Entonces, recordando así rápidamente, la escritura me habla y el Señor Jesucristo nos explica que la semilla son ustedes, o nosotros somos la semilla, y los sembradores, perdón, que nosotros somos los sembradores y que la semilla es su palabra, que nosotros tenemos que ir a sembrar esa semilla. Y el Señor nos enseña que al sembrar la semilla nos vamos a encontrar con varios terrenos en los cuales la semilla no va a dar fruto, porque esa semilla va a caer, alguna se va a perder, se va a malograr, otra semilla va a dar fruto al 100 por 1. Y el Señor nos explica espiritualmente sobre ese cultivo de esa semilla, espiritualmente, de que la palabra de Él, su palabra, es esa semilla que debemos estar sembrando. Y nos anima a que la sembremos, que la llevemos a todas partes y a todo momento, sin importar que nos vamos a encontrar en momentos con semilla que va a caer en el camino y no va a dar fruto. Y son esos hermanos que escuchan, pero no les interesa, y viene el Satanás y les roba esa palabra y no pasó nada en sus vidas. No hubo allí un fruto. Dice que también hay unas semillas, unas palabras que hemos llevado a predicarle a personas, y el Señor lo compara con esa semilla que cae en unos pedregales, y que en los pedregales hay arena, hay un poquito de agua, y ahí crece una plantita, pero que llega el sol, sale el sol, y como no tiene profundidad esa planta, entonces esa semilla no termina de germinar y no hay fruto. Y él dice que son esa clase de personas que nosotros le predicamos a quienes llegan y reciben este mensaje y lo reciben con mucha alegría, con mucho amor, con entusiasmo, levantan las manos, cantan. Pero aquí el sol representa los problemas que van a venir a esas personas, las pruebas, las dificultades, y abandonan las congregaciones, abandonan el caminar con el Señor Jesucristo y tampoco dan fruto. Hace 8 días estábamos hablando de esa tercera parte de terreno en la que esa semilla nosotros vamos a sembrar al predicarla, y es entre los espinos. Y habla de que es esa planta que está aparentemente en buena tierra y crece muchísimo, y crece, y está por años en las congregaciones, y está por años leyendo la escritura, pero nunca da fruto. ¿Por qué no da fruto? Porque los afanes de la vida, la ansiedad, los problemas, contaminan esa palabra y la hacen infructuosa. Los placeres de la vida, los deseos de la carne, sí, los engaños de las riquezas, dice el Señor Jesucristo, todo hace que esas personas que llevan años en el Evangelio escuchando el mensaje de salvación se pierden. ¿Por qué? Porque no dieron fruto, porque se desviaron confiando más en las cosas del mundo, como los problemas, una ansiedad, que voy a comer, que voy a vestir, preocupado más por todas esas cosas que buscar a nuestro Señor Jesucristo en el reino, para toda justicia. Nosotros nos olvidamos de todas esas cosas, y por eso el Señor nos ha traído este mensaje, para enseñarnos que nosotros no debemos perder el norte, no podemos perder nuestra vista en las cosas del Señor. Y hablábamos eso, que es una persona que oye la palabra del Señor, la entiende,
cree, pero es contaminado. Y al estar contaminado por las cosas del mundo, no hay fruto. Ojo, y si no hay fruto, vamos a estar echados al fuego eterno, dice la palabra del Señor Jesucristo. Eso está escrito en Juan 15:2. Vámonos a Juan 15:2. Desde el 1 para que entendamos. El Señor siempre nos hace un símil o comparación con una cosa terrenal, con algo terrenal, para llevarnos a lo espiritual. Acuérdense que las cosas del Señor son solo espíritu. Y solamente en espíritu y verdad es que nosotros vamos a estar en la presencia del Señor. Nada que esté en la carne va a estar en la presencia del Señor. El Señor es espíritu. Así que Él nos habla de una forma terrenal para llevarnos a algo espiritual. Dice así, Juan 15:1, dice el Señor Jesucristo: yo soy la vid verdadera y yo, el Padre, soy el viñador. Esa es la verdadera traducción que está en el griego. ¿Sí? Quiero hacer énfasis para las personas que me escuchan por primera vez. Está escrito: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Eso es un engaño para hacer ver que el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, está dividido en tres, que nos ha enseñado toda la vida, pero vuelvo a repetirlo, eso es mentira. En el original, en el griego, dice: yo soy la vid verdadera, el Padre, el viñador. O sea que el Señor Jesucristo es el Padre. No nos confundamos. Entonces dice, cuando él dice yo soy la vid, ¿qué es la vid? La vid es el árbol donde crece la uva. ¿Sí? Nótese, es el árbol donde crece la uva, dice. Y en el 2:15 dice: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Entonces dice el Señor que dice que todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Dice el Señor Jesucristo que es un sarmiento. Es un sarmiento, es como un gajo donde vienen todas las uvas en la rama del árbol de la vid, que se llama el árbol de la uva. Entonces el Señor se hace un símil de comparación. Él dice que Él es como ese árbol y todas las uvas y ese árbol, ese pámpano, si no da fruto, es cortado de allí y es echado al fuego. Entonces el Señor Jesús dice que una persona que está en Él y no da fruto, es echado al fuego. En otras palabras más espirituales es: no tiene vida eterna. Así que todas estas personas que están siendo sembradas, en las congregaciones y no están dando fruto, sencillamente no están haciendo nada en una congregación, no están aprendiendo y no se están edificando. No están dando fruto. El Señor dice que los va a sacar de allí. Por esa razón, esas personas, dice el Señor Jesucristo, que unas personas fueron sembradas entre espinos. El Señor está diciendo que a muchas personas se les está dando la palabra y los compara como esas personas que están entre los espinos. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas llevan mucho tiempo, muchos años en la predicación, llevan muchos años escuchando el mensaje de la palabra del Señor Jesucristo, leyendo las Escrituras, pero han dejado que los placeres de la vida, ¿sí?, los deseos de las cosas, más de las cosas de la carne, han dejado que estos creyentes se vuelvan creyentes temporales por estar pendientes más de los placeres de la vida. Están interesados que se les ministre, que se les sirva más. No están muy dispuestos a servir. No tienen corazón de siervo, no tienen ese corazón de servicio. Tenemos que estar conscientes de que el Señor Jesús nos llamó fue a servir y no a ser servidos. Eso es lo importante que estamos estudiando en este mensaje. Que esas personas, les decía hace 8 días, hay millones de personas. Ustedes ven iglesias de 60,000, 70,000 personas
o iglesias de 10, 20 personas que llevan 15 años apacentándose unos con otros en las escrituras, creyéndose y haciéndose sabios unos con otros, pero no tienen fruto, no tienen fruto. Les encanta que les sirvan, les encanta mandar, les encantan levantar el pecho y que los aplaudan porque saben mucha Biblia, pero por eso no te vas a salvar. La escritura dice que yo tengo que ser un hacedor de las escrituras, no solo oidor, sino un hacedor de la palabra del Señor Jesucristo. Y eso es lo que, a eso estamos llamados nosotros. Entonces, dice la escritura que lo que debemos es servir, estar sirviendo. Vamos a Mateo 20. Aquí en Mateo, aquí en el libro de Mateo, mis hermanos, en Mateo 20, el capítulo 20, dice el Señor Jesucristo aquí. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sientan uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero respondiendo Jesús dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo ha de beber? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por yo, el Padre. Al oír esto, los 10 se indignaron. Los otros discípulos se molestaron. ¿Cómo así que estos dos quieren ser más que los demás, creerse más que los otros? 25, pero Jesús llamándolo juntos así, les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande, será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Notemos aquí que el Señor nos está centrando en cómo nosotros debemos salir de ese ambiente en que estamos sembrados, un ambiente inerte, sin vida, un ambiente que no estamos dando fruta. ¿Por qué? Por estar pendiente de que nos sirvan, de no servir para nada, para no estar, por no estar sirviéndole a los demás, por no estar ofreciendo lo que el Señor me ha dado a mí, de esos dones que me ha dado el Señor, para brindárselos a otros, porque siempre estamos pensando es cómo sacar tajada del otro, cómo coger ventaja del otro, y eso es falta de fe. Sí, hay que trabajar, la Escritura dice que el que no trabaje, que no coma. Hay que ser diligentes, hay que estar buscando el trabajo, pero sin perder el norte que es Cristo, sin saber y sin dejar de pensar y saber que mientras yo estoy sin trabajo he estado comiendo, desayunando, almorzando, con techo, con salud, he estado caminando y el Señor, sin aún tener nada, me ha estado proveyendo. Es lo que me debe preocupar más, en vez de estar pensando en que me sirva. Mire que el Señor Jesucristo aquí fue bien claro. Dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Así que vuelve otra vez el Señor Jesucristo y nos enseña su pensamiento que es totalmente diferente al nuestro. Nosotros pensamos que el Señor Jesús piensa igual que nosotros y por eso a veces chocamos con nuestra fe. El Señor Jesucristo, vuelvo y les digo, dice, la matemática del Señor Jesucristo es 1 más 1, 1. Para nosotros es 3. ¿Sí? El Señor Jesucristo dice, se unirá un hombre a su mujer y serán una sola carne. El Señor Jesucristo dijo que el que quiera ser primero, que se haga de último. Para nosotros el primero es el que va adelante. Para el Señor Jesucristo, el primero de todos es el que se hace atrás y le sirve a los demás. Además de que tiene que irse para atrás, tiene que servirle a los demás.
Muy pocas personas han podido entender este mensaje y por eso hoy día muchos de ellos están sembrados en ese ambiente, en ese terreno donde hay espinos. Entonces, los placeres de la vida los están consumiendo, ¿cierto? El engaño en la riqueza los está consumiendo. La ansiedad, el afán, la angustia lo está consumiendo. Las preocupaciones del mundo. Todo eso está consumiendo a todas estas personas y por esa razón se están desviando. No están dando fruto. Por eso hay tanto problema y tanto mal testimonio en las congregaciones. Hay personas que dicen, no, mire, yo voy a ir a esa iglesia, miren ese pastor, miren ese predicador. ¿Qué tal ese predicador? Tanto que habla y tantos años que lleva predicando, y es un mentiroso, es un ladrón, es un adúltero, es un alcohólico. Le encanta ver porno. Entonces, es ahí donde el Señor dice que por los frutos nos van a conocer. ¿Cuáles son tus frutos? ¿Estás dando frutos ya con tanto tiempo que llevas congregándote, escuchando del Señor? ¿O sigues pensando, ya termino esta prédica hoy y me pongo a hacer más trabajo, muchos más trabajo porque necesito más plata y el afán de hacer dinero y hacer dinero? No, tener dinero no es malo, tener dinero no es malo. Lo malo es amar más al dinero que al Señor Jesucristo. Lo malo es preocuparme cuando sé que el Señor es mi proveedor. Eso es fe. Entendamos, mi hermana y mi hermano, que usted y yo vamos a ser siempre probados. Siempre vamos a ser probados para ver si verdaderamente por fe dependemos del Señor Jesús. Si le creemos al Señor Jesús, debemos depender de Él. Cuando nos digan no hay trabajo, llenarnos de alegría y sentir el regocijo de que estamos en ese mismo instante en las manos del Señor Jesús. Cuando yo me siento en esa manera, estoy entrando en ese ambiente espiritual al cual el Señor me está llamando. ¿Cierto? Así que vamos a la escritura, a Proverbios 10:22. ¿Quién me lee Proverbios 10:22? Amén, pastor. Emanuel. Sí, Señor, dice la palabra del Señor. Dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Amén. La riqueza es la enseñanza del Señor Jesús para nuestras vidas. La verdadera sabiduría proviene de temerle a Él. Y la verdadera riqueza es tener a Cristo en tu corazón. Es la única riqueza que debemos anhelar porque es para vida eterna. Acuérdate que la Escritura le dijo a aquel necio que llegó y dijo, he construido demasiado, ya tengo mucho dinero, ¿ahora qué voy a hacer con todo esto? Ya sé qué voy a hacer unos hangares gigantes y voy a almacenar todas mis propiedades y voy a guardar todo mi dinero. Y le dice el Señor, necio, porque esta noche vienen por tu alma. ¿Y de quién será todo lo que has trabajado? No quiere decir que el trabajar no hay que trabajar, hay que trabajar. El punto es que yo no dedique toda mi vida a eso y descuide lo importante que es estar en Cristo, obedecerlo a Él en todo. ¿Qué pasa? Pues sencillamente que esa no era la verdadera riqueza, porque estas personas se murieron y gastaron toda su vida en almacenar riquezas y cosas materiales, y vino otro que nunca trabajó, que nunca se esforzó y cogió toda platica y se fue de vacaciones y se la despilfarró. Así está escrito y así sucede y así va a suceder siempre. Porque ellos pensaron que esa es la verdadera riqueza. La verdadera riqueza es obedecer al Señor Jesucristo en todo lo que Él manda para vida eterna. ¿Sí estamos? Lo que le pasó al joven rico, ¿se acuerda que leímos en la prédica pasada? El joven rico le dijo, Señor, ¿qué hago para llegar al reino de los cielos? Y el Señor Jesús le dijo,
cumple todos los mandamientos, no matarás, no robarás, no adulterarás, no desearás la mujer del prójimo, no mentirás, etcétera. Y él dijo, todo eso lo he cumplido. Y el Señor dijo, bien hecho, y el Señor lo amó por eso. Pero el Señor sabía que en su corazón había más amor por las cosas del mundo que él, y le dice, Señor Jesús, ok, entonces solo te falta una cosa para entrar en los cielos. Vende todo y sígueme. Y el joven rico no lo siguió porque amaba más el dinero. Confió más en las riquezas. Y cada vez estamos viendo más ejemplos en el mundo de personas que el Señor se ha encargado de enfermar para mostrarnos que con todo el poder económico del mundo no pueden pagar ni un solo médico ni una sola medicina para salvarles la vida en esta tierra. No la hay. Que la mejor riqueza que nosotros tenemos para poder pagar, o sea, poder tener vida eterna, la mejor riqueza se llama Cristo Jesús en nuestros corazones. No es más. Por eso Dios dice que hagamos tesoros ahí arriba en el cielo, que sirvamos a los demás. Eso es hacer tesoros en los cielos. Eso es hacer tesoros en el cielo. Ayudar a los demás, servir a los demás, estar pendiente de los demás, de mi papá, de mi mamá. Así como papá y mamá estuvieron pendientes de mí, ahora ellos están viejos y necesitan de mí, así sea 1 peso, así sean 2 pesos, pero que usted se los dé con cariño y no se los eche en cara. Que esté pendiente de limpiarle sus piecitos, su cabecita, bañarlos, sacarlos a tomar el sol. No, pero estoy muy ocupado en mis negocios. No, pero estoy muy ocupado en mi trabajo. Tengo conferencias, tengo no sé qué, tengo lo otro por acá. Y mi papá y mi mamá botados. Y entonces el Señor Jesucristo dice, ¿para qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo les digo? ¿Para qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo les digo? ¿Para qué ustedes invocan el nombre del Señor Jesucristo si no están haciendo lo que Él manda? Y Él mandó en sus mandamientos, honre a su papá y honre a su mamá. Él no le dijo a usted, venga, ¿será que usted puede? Venga, yo le quiero consultar algo. No, no es ninguna consulta, es una orden. Honre a su papá y honre a su mamá para que le vaya bien en la vida, para que sus días sean prolongados. No hay opción. Es que, ahí no dice tampoco, es que mi papá, si su papá fue bueno con usted, hónrelo. Si su mamá fue una santa con usted, hónrela. No, señor, no, señorita. La palabra dice, honra a su padre y a su madre. Usted no es quien para levantarse como juez sobre nadie y menos de su papá y de su mamá. El Señor le dio una orden, hónrelos. Honrarlos es también, si usted está recibiendo este mensaje y usted está buscando del Señor Jesús, también tiene que lograr que ellos vengan a los pies del Señor Jesús para que ellos también tengan vida eterna. Porque una persona que llega a su edad adulta y no conoce al Señor Jesús, no importa que haya sido muy bueno. Es que mi mamá es muy buena, mi papá es muy bueno. Ellos nunca se metieron con nadie. Ellos ayudaron siempre a la gente. Ellos no chismoseaban, ellos no envidiaban. Eso no basta. Basta confesar que el Señor Jesucristo es el creador. También basta obedecer cada uno de sus mandamientos. Porque nadie se va a salvar por obras. Nadie se va a salvar por obras. Porque entonces ahí sí, solamente los ricos entrarían al reino de los cielos, porque ellos tienen demasiado dinero para poder dar regalos. No es por eso que entramos al reino de los cielos, es sencillamente por obedecer al Señor Jesucristo, por obedecer al Señor Jesucristo. Eclesiastés 5:10. Amén, pastor. Eclesiastés 5:10. Sí, mi hermano. El que, dice la palabra del Señor, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Qué palabra tan profunda, gracias, mi hermano. ¿Sí? El que busca dinero no se va a saciar.
no se va a saciar. Entiéndalo, no se va a saciar. La muestra, ustedes han visto tantas cosas que uno ve en la televisión, Netflix, todos esos programas de narcotraficantes, de gente que quiere hacer rico a los demás y le tengo la estrategia para ganar dinero, le tengo la mente positiva, le tengo esto y esto para que usted le vaya muy bien. Venden libros, cómo ser el hombre más rico del mundo. Y sí, y pueden lograr eso y van a seguir buscando y buscando y tener más y más y más y más dinero. Más dinero que nunca van a poder disfrutar, porque siempre van a estar pendientes que los van a matar, que les van a quitar, porque siempre están pensando en matar para tener más. ¿Y cómo concluye diciendo Giovanni esa cita? Dice, y el que ama mucho el tener no sacará fruto. El que ama mucho tener no sacará fruto. Ojo, por eso el Señor nos está diciendo hoy que los que están sembrados en espinos no van a sacar fruto, porque una persona que está sembrada sobre los espinos, el tener mucha riqueza no va a hacer que usted tenga frutos. No va a ser, si el Señor Jesucristo lo dice, es porque así es. No va a dar fruto, no va a dar. No se va a saciar de tener dinero y el que mucho tiene dinero no va a dar fruto. Entonces, ¿en dónde tengo que estar yo sembrado? ¿Allá? ¿O buscar, pedirle al Señor, al gran agricultor, al dueño de la tierra, que por favor me ayude a limpiar ese terreno donde estoy sembrado para que mi tierra sea fértil y yo pueda dar fruto al 100%? Yo tengo Proverbios capítulo 23, versículo 4, que dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Ajá, gracias. No te afanes por hacerte rico, no te afanes, porque vimos que en ese ambiente lo que está dañando los espinos de ese ambiente son los afanes por la riqueza. No se afane por hacerse rico, no se afane por eso. Afánese por conocer más del Señor Jesús. Afánese porque cuando llegue la prueba, porque usted la va a tener, usted y yo vamos a tener pruebas siempre mientras estamos en el caminar del Señor Jesús, nos va a dar pruebas. Así que preocupémonos más por prepararnos en su palabra, más en nuestra rodilla para cuando venga la prueba, Señor, aquí estoy, ¿cierto? Entonces, tenemos que hacer eso. Tenemos que hacer es estar pendiente más de las cosas del Señor Jesucristo, como dice en Mateo 6:33. Mateo 6:33 dice más, buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es la añadidura? ¿Qué es todo lo demás? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a comer? ¿Sí? Un mejor salario, una mejor casa, un buen carro, unas buenas vacaciones. Eso son añadiduras para tu vida porque el Señor ya sabe que tú las necesitas y las va a proveer si tú le buscas primero a Él. Porque si tú empiezas a buscar y a buscar dinero, sí lo vas a conseguir y el Señor te va a hacer a un lado y va a dejar que tú consigas todo ese dinero que quieras. Y cuando ya tienes todo lo que tú necesitabas, va a llegar la prueba y tú no vas a poder salir de ella porque ni con tu dinero vas a poder salir adelante por haberte apartado del Señor. Pero el Señor es misericordioso, Él es hermoso, Él es bello y hoy nos está llamando a decir, ¿qué hubo? Que estamos rodeados de muchas cosas, sí, que nos están ahogando la palabra, que nos está haciendo malos testimonios, mal testimonio para los demás, por nuestro comportamiento. Ya leímos Proverbios 15:16. No, señor. ¿Se lo leo? Por favor, Proverbios 15:16. Dice la palabra del Señor. Dice, mejor es lo poco en el temor del Señor
qué gran tesoro donde hay turbación. Sí, es mejor tener poquito, teniendo a mi Señor Jesucristo, soy feliz, que tener tanto dinero, tantas cosas, tanta comodidad y vivir frustrado, vivir amargado, vivir solo, vivir sin sentido en la vida. Es mejor tener poco. Yo prefiero tener poco y tener la alegría de tener al Señor Jesús, de tener un motivo, una alegría diaria para despertar, un motivo diario para vivir, para reír, para trabajar, para enseñar la palabra del Señor, porque el Señor me da contentamiento, me enseña que teniendo lo poco, con eso me baste, porque rico es aquel que cada día necesita menos para vivir y necesita más de Cristo para vivir. Eso es ser rico. Ser rico para con el Señor Jesús es necesitarlo más a Él y cada día necesitar menos de las riquezas. Eso es ser rico, verdaderamente rico. Proverbios 16:16. Pastor, ¿será que lo puedo leer yo? Por favor, mi Glorita Bella, claro que sí. La palabra del Señor dice así, Proverbio 16:16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Amén. Amén. La inteligencia, la sabiduría vale más que todo el oro que usted pueda conseguir. Eso es lo que nosotros debemos. ¿Y cuál es la verdadera riqueza? La verdadera sabiduría es el temor al Señor Jesús, dice la Escritura. La verdadera riqueza de un ser humano es tenerle temor al Señor Jesús. Es eso. Y temor es, sí, miedo. Temor también es obedecerle. Temor es respetarle. Temor es creer en Él. Temor es tener fe. Todo eso es sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor al Señor Jesús. Proverbio 19:22. Proverbio 19:22. La palabra del Señor dice así. Gracias. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Amén. Amén, gracias. Eso es contentamiento. Contentamiento es que teniendo mi casa o teniendo mi techo, teniendo mi comida, teniendo mi salud, con eso me baste. Con eso me baste. Ese es el contentamiento que me va a llevar a ser una persona misericordiosa. El verdadero contentamiento es que yo teniendo tan poco pueda servir a los demás con mucho amor, pueda servir a los demás con toda una entrega, porque cada vez que yo hago algo por alguien, el Señor Jesucristo me dice que yo lo estoy haciendo por Él. Les hablaba a ustedes hacía unos 15 días, el Señor dijo a sus discípulos, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve preso y me visitaste, porque estuve enfermo y me visitaste. Entonces le preguntaban ellos, Señor, ¿cuándo te hemos visto preso? ¿Te hemos visitado? ¿Cuándo te hemos dado de comer cuando has tenido hambre? ¿Cuándo te hemos visto enfermo y te hemos visitado? Y el Señor Jesucristo dijo que cada vez que cuando visitamos a un preso, visitamos a un enfermo, le damos de vestir a alguien que necesita, le damos de comer a alguien que necesita, automáticamente lo estamos haciendo al Señor Jesús. Y dice que esas personas van a ser bienaventuradas, o sea, doblemente bendecidas. Pero en el día del juicio, el Señor también le va a decir a muchos, porque tuve hambre y no me visitaste, no me diste de comer. Y ellos van a preguntar también, pero ¿cuándo no te dimos de comer, Señor Jesús? Cuando ellos tuvieron hambre, tú no les diste. Van para el infierno. Pero no solamente estaba hablando el Señor Jesucristo de cosas materiales. Hay que visitar a los presos en el espíritu, en el alma. Hay personas que están presas en el alcohol,
Eso es una cárcel espiritual. Hay personas que están presas en las drogas, hay personas que están presas con la pornografía, hay personas que están presas en la mentira, hay personas que están presas en la homosexualidad, en todos esos pecados. Y nosotros estamos llamados a visitar a esas personas, a acompañar a esas personas, no a celebrarles el mal, sino a exhortarles con la escritura, a decirle, mire, vea, el Señor dice que esto, que se arrepienta, que el Señor lo va a sacar adelante, que el galardón grandísimo es que va a tener vida eterna, que esto que estamos viendo aquí es pasajero, porque en su presencia ya no vamos a llorar, en su presencia ya no vamos a tener tristeza. Qué bendición poder llevar ese mensaje a una persona que está presa espiritualmente. Porque si tú no lo haces, dice el Señor Jesucristo, no lo estás haciendo para mí. Qué hermoso es que tú visites a una persona que espiritualmente está enferma. Hay personas que sufren de envidia, eso es una enfermedad espiritual. Hay personas que sufren por el chisme, eso es una enfermedad espiritual. Hay personas que están enfermas por la arrogancia, prepotencia. Hay tantas enfermedades del alma, que nosotros tenemos que visitar a esos enfermos y por medio de las escrituras tratar de que haya sanidad, que el Señor los sane por medio de su palabra, con nuestra predicación. Así que cuando el Señor Jesucristo habla de que lo hemos visitado estando preso, es literalmente visitando a los presos, eso es misericordia también, pero también espiritualmente visitando a esos que están presos en el alma, con todos esos vicios. ¿Estamos entendiendo? Ya leímos Proverbios 11:4. ¿Quién me lee Proverbios 11:4? Amén, pastor. Gracias, Emanuel. Dios me lo bendiga. Dice, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Amén. Amén. El día de la ira, ¿sabe cuál es el día de la ira? ¿Quién me puede decir cuál es el día de la ira? Cuénteme, ¿cuál es el día de la ira? ¿Cuál es ese día? Cuénteme. Cuando venga nuestro Señor Jesús. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su poder y gloria, bien, mi hermano, cuando Él venga por segunda vez, Él no viene ni por tercera, ni por cuarta, ni nada, eso es pura mentira. Viene la segunda vez y viene a hacer juicio. Y ese va a ser el día de la ira, donde ya no hay chance para nadie, donde todo va a ser quemado, echado al fuego. Va a haber un juicio grandísimo. Dice el Señor Jesucristo, y clarito, clarito acaba de leer mi hermano, que la riqueza no va a valer ni un peso el día de la ira, no sirve para nada. Para nada va a aprovechar que usted haya gastado toda su vida en el instante que llegó Cristo y lo encontró a usted haciendo mal, amando más las riquezas que al Señor, preocupándose más por qué voy a vestir, más por qué voy a comer, lleno de ansiedad, sabiendo que todas esas cosas hacen que usted físicamente se enferme. Está comprobado científicamente. El estrés, literalmente el estrés viene sobre todas esas cosas del mundo. ¿Qué voy a vestir? ¿Qué me voy a poner? ¿Ahora qué voy a comer? No tengo trabajo y me preocupo por el futuro y no ha llegado y me preocupo por el pasado y ya pasó y en el presente tengo úlcera, tengo gastritis, tengo hígado graso, tengo diabetes, tengo una cantidad de problemas en mi cuerpo debido a la ansiedad, la angustia, los problemas de la vida. Si estamos por acá, dice el Señor, y que además, que saca usted con preocuparse con todo eso, porque el día que venga, si viene el día de la ira, su dinero no le va a servir para nada. Salmo 119:14. Amén, pastor. Gracias, Dice el Emanuel. Señor, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Amén. Salmo 119:14, me lo repite despacio, por favor. Salmo 119:14.
Sí, Señor, dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Amén. Salmo Eso es lo que debe 116. decir una persona para no caer entre esos espinos, para soltarme todos esos espinos, ¿cierto? Gozarme más en las cosas del Señor que cualquier otra cosa. Gozarme en Él. Entonces, para ir concluyendo, decimos que esa gente en ese ambiente oye la palabra del Señor, la entiende, cree, ¿sí? Pero simultáneamente, al mismo tiempo que está leyendo la escritura, simultáneamente permite que otras formas de pensamiento y actitudes crezcan y eventualmente ahoguen esa semilla, eventualmente van a ahogar ese mensaje que recibió usted del Señor Jesús. Entonces no da fruto, no da fruto, indicando que no cree conforme a las escrituras. Porque una persona que no da fruto es un indicativo grande de que no cree conforme a las escrituras. Su corazón no es recto, ama las riquezas y los placeres de la vida más que las cosas del Señor y por eso no va a dar fruto. Y si no da fruto, no es agradable ante los ojos del Señor. Amén. Entonces, cuarto ambiente es el ambiente donde usted debe anhelar y yo debo anhelar estar. Y es en el ambiente del buen terreno. Dice amén. El buen terreno. Dice la escritura que mucha semilla va a caer en tierra fértil y va a producir 100%, 60%, 30% de fruto. Va a dar fruto. Y si da fruto, significa que su vida no es como la pasada otra que estaba entre los espinos. Significa que usted ama menos las cosas del mundo, ama menos la riqueza y ama más a nuestro Señor Jesucristo. Eso es cuando una persona da fruto. Oye, entiende el mensaje que está dando, cree, retiene y da mucho fruto, ¿cierto? Notemos que para dar mucho fruto es necesario retener la palabra de Dios. Juan 15:1-5. Juan 15:3, porque ya nosotros leemos el 1 al 2, que el Señor dice que Él es la vid y que nosotros somos esas uvas, somos ese sarmiento en el árbol de las uvas, que si no damos uvas, no damos frutos, vamos a ser cortados y echar fuera de ese árbol. Eso ya lo vimos ahora, entonces 15:3. Vosotros ya estáis limpios por la palabra, ¿sí? Nosotros, estando sembrados en tierra fértil, dice que ya estamos limpios por la palabra que os he hablado. Estas palabras, todas estas prédicas que el Señor nos está dando, nos dice que nosotros, eso hace que nos limpie a nosotros, nos haga personas mejores. 4, permaneced en mí, dice el Señor Jesús, y yo en vosotros, como el sarmiento, o sea, esa parte donde van las uvas, el racimo donde van las uvas, no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. O sea, ese sarmiento que está ahí donde salen las uvas no puede dar fruto si está separado del árbol de la uva. O sea, el árbol de la uva es el Señor Jesús y nosotros somos los sarmientos. Si nosotros nos separamos del Señor Jesús, no vamos a dar fruto como el sarmiento se separe de la vid, no va a dar fruto. ¿Cierto? Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Señor Jesucristo. Vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer, dice el Señor Jesús. Cuando tú tienes claramente eso y te llega la palabra, el mensaje del Señor Jesús y está sembrado en buena tierra, dice el Señor Jesucristo, que usted ya no puede hacer nada separado del Señor Jesús. Porque si se va de esa tierra, ya sabe que va a caer en espinos,
va a caer en un ambiente de piedras o en el camino y no va a dar fruto. Esa palabra va a ser infructuosa. ¿Estamos? La persona que retiene verdaderamente la palabra del Señor es la que obedece. Obedece, diga ahí en su corazón, obedecer, obedecer. Esa es la verdadera persona que retiene la palabra del Señor. Es la que obedece. Es la que, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que uno pueda estar viendo, a pesar de que usted no le vea salida ni patas a esta cosa, usted obedece porque el Señor dijo, hágalo. Como viendo el invisible, dice la Escritura. Les decía esta mañana en la prédica, como le pasaba a Moisés. Moisés le decía al Señor Jesucristo, Moisés, vaya dígale al faraón que me suelte el pueblo, porque lo tenían en esclavitud. Los egipcios tenían al pueblo de Israel en esclavitud. Y le dice el Señor a Moisés, vaya dígale al faraón que me suelte el pueblo. Pero mientras Moisés iba, el Señor ahí mismo también le decía en ese mismo instante, pero yo le voy a endurecer el corazón al faraón. Cuando el Señor dijo que él iba a endurecer el corazón al faraón, le estaba diciendo a Moisés que el faraón no le iba a hacer caso, porque cuando el Señor le endurece el corazón es para que no le haga caso. Entonces, ¿qué hago? Diría cualquiera de ustedes o yo, ¿cierto? ¿A fin qué hago? Hoy le digo, ¿para qué le digo que el Señor le manda a decir que suelte el pueblo si el Señor el tipo no me va a hacer caso porque el Señor ya le puso en su corazón que no me haga caso? Pero como Moisés retenía la palabra del Señor Jesús, obedecía. Entonces, retener la palabra del Señor Jesús es obediencia. ¿Por qué Moisés iba a decirle al faraón que soltara al pueblo a pesar de que él sabía que el Señor ya le colocó en el corazón que no lo iba a hacer? Por obediencia, por fe, porque Moisés sabía que el Señor Jesucristo nunca se equivoca, porque se dio cuenta que el Señor también lo estaba probando, a ver si él tenía fe en él o no. Entonces, la persona que retiene la palabra es la que obedece. En la medida que tú estés obedeciendo a cada cosa que el Señor te mande, el Señor dice, no desee la muerte del prójimo. No se emborrache, no mienta, no robe, etcétera. Y usted retiene ese mandamiento y obedece, entonces es la mejor manera de agradecer al Señor y darme cuenta que verdaderamente estoy siendo sembrado en tierra fértil. ¿Sí? Esa persona siempre espera en el Señor Jesús, de manera que hace morir al viejo hombre. Ya no va a seguir siendo el alcohólico de antes, el mujeriego de antes, el mentiroso de antes, el grosero, mal hablado de antes. Retener lo mismo, que significa perseverar, permanecer obediente a la palabra de Dios y independientemente a cualquier que sean las condiciones del tiempo. Si está haciendo sol, si está caliente, si hay vientos fuertes, si está frío, no importa las inclemencias de la vida o del tiempo, ¿sí? Independiente de todo eso, usted se permanece obediente al Señor. Obediente a pesar de que está enfermo, a pesar de que no tiene trabajo, a pesar de que hablan mal de usted, a pesar de que lo traicionaron, a pesar de que se burlan de usted, de lo que sea, a pesar de tantas cosas, usted permanece firme en el Señor Jesús. Eso es estar sembrado en el Señor Jesucristo. Entonces, para llegar a dar mucho fruto y darme cuenta que estoy en una tierra fértil, el corazón del creyente tiene que ser recto y bueno. Recto y bueno. Tiene un corazón recto y bueno. La escritura dice en Lucas 6:45. Vamos a Lucas 6:45 al 49. Dice la escritura, Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, saca lo bueno de su corazón. Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Clarita la escritura.
El hombre que es malo de su corazón saca lo malo. Pero el hombre que está lleno de las cosas del Señor, de su palabra, de su obediencia, de sus dichos, de sus mandamientos, de ahí va a salir cosas buenas, porque el Señor Jesucristo siempre es bueno. 46. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ya lo que dice el Señor Jesucristo. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente dio fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra sin echar cimiento, y el torrente dio fuerte contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Clarito la escritura, es clarita la escritura, ¿cierto, mi hermana? Es clarita. Está diciendo el Señor Jesucristo que todo aquel que está sembrado en él, que hace que el Señor sea su roca, su base, jamás va a poder ser derribado por más problemas que vengan a su vida. Dice que Él nos compara esas personas que obedecen su escritura, obedecen sus mandamientos, dan ejemplo como seguidores del Señor Jesús, caminan como el Señor Jesús. El Señor los compara con esas personas que son como una casa que es construida con base sólida, hacen un hueco, le hacen sus bases, le ponen varilla, le ponen gravilla, le ponen arena, le ponen cemento, y ahí construyen la casa. Van a venir vientos, problemas, vicisitudes, y esa casa nunca va a caer porque estaba bien cimentada. Estaba cimentada, bien cimentada. Lo mismo le va a pasar a un hombre que está en Cristo. Un hombre en Cristo que obedece cada mandamiento del Señor Jesús. Esas son las bases de ese ser humano. Camina como el Señor anduvo. Está fuera de pecado. Van a venir problemas porque le van a venir problemas. Le van a dar duros sus problemas y no lo van a tumbar nunca porque están afianzados en Jesucristo, que Él es su roca. Pero dice que aquella persona que no construye sobre el Señor Jesús, no obedece, sigue en los mismos vicios, sigue preocupado por las cosas del mundo, sigue preocupado por hacer dinero, sigue preocupado por el sexo, por el porno, por tantas cosas que las llena el mundo. Dice que van a venir un problema en la vida, y como no tiene base sólida, porque todas esas cosas son mundanas, se va a hundir. No va a salir de allí y por ende no va a alcanzar vida eterna. Necesitamos tener un corazón recto y bueno para poder dar mucho fruto. Así como en el libro de Job, vimos a Job. Ojalá se lean Job otra vez. Todo el libro de Job esta semana para que entiendan esta palabra. El que tiene un corazón recto persevera en la doctrina de Cristo, va a perseverar en estos mensajes del Señor Jesucristo. Un corazón recto es uno que no se involucra en negocios de la vida, no se involucra en negocios malos, no se involucra en cosas para hacerle daño a otros, no ama las riquezas. Un corazón recto no ama los placeres de la vida, no busca que le sirvan, él busca servir. Un corazón recto sirve. Un corazón bueno es aquel que no cede ante las tentaciones y no cambia de opinión cuando vienen los problemas, sino que se mantiene firme en la roca que es Cristo. Los verdaderos creyentes, mis hermanos, se caracterizan porque dicen, especialmente, estoy aquí presente, Señor, sobre todo cuando hay necesidad para servir a otros. Los verdaderos creyentes deben examinar cada día, para evitar que sus corazones sean contaminados. Todos los días antes de acostarse, ¿qué hice hoy? Esto no debía hacerlo. Hacer una evaluación de su día antes de acostarse. Hice esto mal, mañana cuando me levante lo corrijo.
¿Estamos? Jeremías 17, 7, 8, para ir concluyendo nuestro mensaje. Pastor, Bueno, mi glorita bella, Jeremías 17, 7, 8. la palabra del Señor dice así: bendito el varón que confía en el Señor Jesús y cuya confianza es el Señor Jesús, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Amén. Qué Amén. palabra tan hermosa. Bendito es el hombre que confía en el Señor Jesús, ¿cierto? Porque dice el Señor que así van a venir problemas. Ahí le está diciendo clarito. Porque la confianza está en el Señor Jesús. Dice, será como el árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, o sea, cuando venga la vicisitud de los problemas, y sus hojas estarán verdes. Y en el año de la sequía, más problemas todavía. No se gustará ni cesará de dar fruto. No va a cesar de mostrar que el Señor Jesús es amor, que el Señor Jesucristo es vida, que el Señor Jesucristo es su fuente de vida. No se va a cansar porque está cimentado en el Señor. Dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Porque también el Señor dice que nuestro corazón es muy engañoso y tenemos que tener mucho cuidado con nuestro corazón porque nuestro corazón nos lleva a ese pecado, a desesperarnos. Entonces, mi hermana y mi hermano, ¿usted está en tierra fértil? Hace 8 días les preguntaba, ¿usted está en tierra de espinos? Les pregunté, ¿ustedes están en tierra donde están las piedras o está sembrado en tierra en el camino? Hoy el Señor nos pregunta, ¿estamos en buena tierra? ¿Sí? ¿Estamos en buena tierra? ¿Usted está respondiendo a este mensaje? ¿Está dando frutos? ¿Está dando frutos? Porque si no está dando frutos, no está en buena tierra. Y tenemos que empezar a dar frutos para darnos cuenta que estamos en buena tierra. Porque cada hombre decide con su corazón qué hacer con la palabra. El Señor es el que va a dar el crecimiento de esa palabra. Y está en nosotros estar regando esa semilla, echándole agüita, cambiándole la tierrita, abonando para que esa planta crezca, que soy yo, y demos fruto para agradar al Señor. Debemos predicar la palabra del Señor, ya sea que los hombres oigan o que se abstengan de oír, pero no podemos parar de seguir predicando. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, me los bendiga. Así que pregúntense en qué tierra estamos sembrados. ¿En dónde estoy sembrado? Pregúntense hoy y empecemos a dar fruto. Al 100%, al 60%, al 30%, pero empecemos a dar fruto, dice el Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, me los bendiga. Muchas gracias por estar aquí en este mensaje. Le damos la honra y la gloria al Señor Jesús.